contrastar la manera como se apropian del concepto y lo ponen en práctica en su ejercicio formativo. Algunas orientaciones para la discusión. Esto es básicamente lo que ustedes tienen que hacer en esas salas de comunidades de práctica. Recuperar todas las definiciones existentes en los documentos de las universidades participantes en el curso, y aquí habíamos acordado que eran sus universidades, o sea, su universidad, la universidad donde usted labora. ¿Ok? Si yo laboro en la UNED, entonces me corresponden únicamente las definiciones de la UNED. Posteriormente, elaborar un punto de vista sobre las dos perspectivas que se desarrollan en la lectura, establecer la diferencia entre competencia y desempeños, tener en cuenta para la discusión las definiciones de competencia presentes en los documentos institucionales de las respectivas universidades, comparar o establecer la diferencia entre las dos perspectivas y las definiciones de las instituciones participantes. Vamos a presentar las conclusiones de manera libre, es decir, pueden presentar un PowerPoint o un Prezi o un video o hacerlo nada más conversado, ¿verdad? De compartir las conclusiones a las que llegaron ustedes en sus respectivas comunidades de práctica. Esto es lo que vamos a hacer hoy. Y durante la semana hay que entregar lo que ustedes, el trabajo que ustedes hagan hoy, entregarlo de forma escrita en un texto de 300 palabras y únicamente se van a referir a las conclusiones y a las recomendaciones a las que ustedes llegaron posterior a esa discusión durante la plenaria. Tienen como fecha límite el 22 de noviembre. El formato de entrega pues es el mismo que siempre se ha manejado, ¿verdad? Tiene una carátula, tiene ya propiamente el texto de las 300 palabras y el apartado de referencias. Para esta parte escrita, para que no se apuren ni se sientan muy abrumados, les recuerdo, tienen hasta el 22 de noviembre. Vamos a separar dentro de un ratito, ¿verdad? En estas salas de comunidades de práctica y van a dedicar media hora a la discusión de estas orientaciones que acabamos de leer. Posteriormente a las 5 vamos a regresar, tal vez como 5:10. Para poder empezar a hacer, a compartir, a que cada grupo comparta las conclusiones y recomendaciones a las que llegaron. Y tenemos 10 minutitos al final de conclusiones generales. Esto es básicamente, voy a dejarles aquí, voy a copiar esto para que puedan trabajarlo más libremente ahí en el chat. Ok. Voy a ponerlo por aquí por el chat para que ustedes tengan ya todo listo. Entonces, yo creo que ya estaríamos. Sí, yo sí Estaríamos creo listos. que ya podemos comenzar. El Sí, tema, ahí. como bien saben Ajá. ustedes, es el tema de las competencias, ¿no? Es un tema muy controversial debido, por una parte, a algo así como al politeísmo semántico, ¿no? Podríamos hablar. La cantidad de definiciones que existen sobre competencias y sobre todo confrontar, digamos, ese innumerable catálogo de competencias como con dos perspectivas que aparecen en la lectura que se dejó para que la tuvieran para el día de hoy. Y es, digamos, la perspectiva de las ciencias sociales, que básicamente está ilustrada en la definición de la lectura, la definición inicial de la lectura, y la perspectiva semiótica, que a mí me parece muy relevante en este caso, para diferenciarla, digamos, de todas las concepciones funcionales que existen sobre competencias. Creo que en la medida en que ustedes hayan accedido a la lectura, podrán comprender que hay una diferencia muy fuerte entre los planteamientos de la lectura y aquellos de las definiciones clásicas de los diferentes funcionarios internacionales que han trabajado mucho el tema de las competencias. ¿Raquel? Sí, gracias, Mario. Angélica Fontana tiene la mano levantada. Sí, Angélica. No, como vamos a trabajar en grupos y puede ser que algún compañero no esté, pero para entregar el trabajo se entregarían en los grupos de trabajo que estamos instaurados. Entonces, por ejemplo, yo formaría un grupo de la UNA, pero puede ser que se encuentre del grupo 6, 7, 8, digamos, porque es un grupo ¿cómo decirte? Hoy vamos a ser heterogéneos, pero ¿cuándo vamos a entregar la tarea? No.
Es que en grupos de la 1 hay como 2 o 3, entonces puede ser que cuando vayamos a entregar la tarea yo sea del grupo 7 y alguien del grupo 8. ¿Entregamos las conclusiones parecidas? Ok, nada más ver. Sí, de lo que se trata es que el trabajo que ustedes realicen hoy lo entreguen de forma escrita en 300 palabras, sin importar si el grupo es heterogéneo, porque lo que ustedes van a entregar por escrito es realmente la conclusión y la discusión en esa plenaria. Ok, gracias. ¿Ok? Carlos, ¿tú los organizaste de conformidad con los grupos existentes o aleatoriamente? Correcto, de hecho, ya, ya los tengo casi listos, solo me falta agregar 2, 3 personas. En la mayoría de los casos, los grupos, ¿verdad? Los equipos de trabajo están conformados como han estado durante el curso y he fusionado 2, ¿verdad? De momento. Sí. Y de hecho, Angélica, que tenía la duda, ¿verdad? En este momento en tu grupo solo te encuentras vos, entonces te voy a agregar a otra comunidad. No, Y, perfecto. Gracias. y nada más me queda una duda, ¿verdad? Porque me sale Don Wilfredo, pero no sé quién es, porque estoy seguro, sé que no es Don Wilfredo, pero en verdad alguien, no identifico quién será para poder asignarle el grupo que corresponde. Ok, mientras tanto, Ana Marcela Carmona tiene la mano levantada. Tal vez si don Ah, Wilfredo nos puede... no, listo, ya, es la compañera Shirley, perfecto. Ok. Hola, muy buenas tardes. Solo tengo una consulta, que como el trabajo de las 300 palabras se va a desarrollar durante la semana, si alguna persona compañera no está en este momento, esa sí podría participar en esa parte, o es que me quedó esa duda nada más. Sí, en realidad, Ana Marcela, como el texto que hay que entregar es del trabajo que se hace en la plenaria, los nombres que deberían de aparecer son los nombres de las personas que están efectivamente trabajando hoy. Ah, bueno, gracias, Raquel. Ok, con mucho gusto. De todas maneras, cualquier cosa, bueno, yo voy a compartir aquí el documento, pero también todo lo que es el detalle del taller, ustedes lo tienen ya directo en la plataforma, en el tema 9, por si desean ingresar al entorno y descargarlo, no hay absolutamente ningún problema. Y no sé, Carlos, vos nos indicas cuándo ya están los grupos. En 5 segundos. Ok. También está la presentación en PowerPoint, ¿cierto? De la sesión de hoy, que la pueden utilizar como referente. ¿Verdad? Más algunas lecturas complementarias. Pero lo importante, me parece a mí, es tratar de establecer el carácter funcional de las competencias frente a una visión mucho más estructural, como la versión semiótica o la versión que proviene de las ciencias sociales, que básicamente está recuperada en la definición, como dije hace un momento, en la definición que se elabora al principio, digamos, cuando el concepto de competencia tiene como 2 dimensiones, una dimensión interior, una dimensión externa o contextual, y esas 2 dimensiones, digamos, que estructuran el concepto de competencia difieren de la noción de desempeño. En esa definición, el concepto de competencia es un concepto singular, ¿ya? En tanto que los desempeños, digamos, se consideran plurales estructuralmente. Ahora sí, tengo listo, don Mario, los grupos. Ok, entonces procedemos, Tal ¿no? vez entonces, antes de dividirnos, nada más, bueno, son las 4:50, hora de Costa Rica. No sé Sí. si podemos pues extender un poquito más y en lugar de estar nuevamente todos reunidos a las 5:10, porque en realidad 20 minutos es como muy poquito, podríamos 5 minutos más, como 5:15. Sí, 5:15, sí. 4:50, Sí, ok, 5:15. perfecto. Perfecto. Entonces, vamos a las comunidades de práctica y nos devolvemos a las 5:15. Listo.
Podemos rotar por las comunidades, sí. Para ver qué inquietudes tienen al respecto. ¿A qué grupo pertenece Hassel? Ya está direccionada al grupo, nada más falta que le dé clic en aceptar. Pero ya pertenece al grupo 5. Al grupo 5. Ok, no ha entrado. Ok, Mario, no sé si usted en la pantalla. Don Mario tiene el micrófono desactivado. Sí, que no alcance a pasar por todos los grupos, pero bueno, pasé por algunos. Ok, ¿ya estamos todos, Carlos? Sí, ya estamos listos. Sí, ok, entonces entramos ya en la segunda fase de este taller, que sería el compartir las recomendaciones y las conclusiones a las que esta comunidad de práctica, cada una de esas comunidades de prácticas llegó a partir de los documentos, tanto de la lectura como de los documentos institucionales. Empezamos en el orden de exposición con el grupo número 4. Que es Muchas ahí. gracias. Ajá, Voy a compartir pantalla. Muchas gracias, Raquel. con mucho gusto. Bueno, buenas tardes a todas las compañeras y compañeros. El grupo 4 va a presentar las perspectivas que tuvo acerca del tema de las competencias. En cuanto a la definición de competencias, pusimos 2. Esto centrado en el ámbito de la universidad estatal a distancia, que en un primer momento las podemos definir como un conjunto de conocimientos, experiencias, habilidades, destrezas, actitudes y valores que se encuentran articuladas, están orientadas hacia el desarrollo eficaz y eficiente de la persona para la resolución de problemas y la toma de decisiones. Se desarrollan de forma gradual mediante diversos procesos de socialización y aprendizaje dinámicos, continuos y en un contexto determinado. Esto está en el Reglamento General Estudiantil de la UNED. Y también, bueno, la UNED tiene una carrera que es por competencias, está planteada bajo un enfoque de competencias, que es la licenciatura de Educación Especial. Desde la licenciatura de Educación Especial, nos apoyamos en una definición de Catalano, Abolio y Esladogna, citados por Molina, donde se consideran las competencias como una descripción del perfil profesional, es decir, esos desempeños esperados de una persona en un área ocupacional para resolver los ejercicios de su rol profesional. Algo muy importante es que las competencias constituyen un elemento generador, regulador y orientador del resto de los elementos del currículum, ya que nos indica el saber hacer, el conocer y ser de la futura persona profesional, así como el contexto en el que éste va a evidenciar su aprendizaje enfocado en el tipo de estudiante que se desea formar. Sare. Bueno, con relación a las perspectivas desarrolladas, que eran 2, ¿verdad? La primera hablaba sobre habilidades propias del ser humano, que era una relación más con una competencia más amplia, ¿verdad? De aprendizaje, era más hacia un enfoque formativo y fundamentado en el saber hacer y en el saber ser. Y la otra se enfocaba más en una respuesta de tipo globalizado, enfocada hacia competencias profesionales, la especialización del conocimiento, un enfoque mucho más mercantilizado, ¿verdad? Y ahí pues hablaba de que se implicaba más el saber conocer y no tanto el saber hacer, sino el poder hacer, el que realmente se pueda ver y ejecutar, que es lo que el mercado laboral necesita, ¿verdad? De esa perspectiva. En nuestra discusión del grupo decíamos, como también lo decía la lectura, que se complementaban, que no podía existir de pronto una sin la otra para realmente poder dar
digamos, un producto apropiado. Entonces, que ellas sean complementarias, que el centro obviamente es la persona estudiante, futura profesional, y para que logre desenvolverse de forma efectiva tanto desde sus competencias personales y profesionales para satisfacer no solo la demanda del mercado laboral, sino que también sus propios intereses o necesidades personales de desarrollo. Entonces, en todo este proceso, la persona crece, desarrolla una competencia específica o genérica, ¿verdad? Para un puesto laboral en el que crece como persona y también va a obtener todos los conocimientos que requiere pues para ejercer en un puesto específico. En cuanto a la diferenciación entre competencia y desempeño, la competencia la podemos abordar como algo singular, global, como una suma de desempeños donde se integran no solo los conocimientos, sino también que implica los saber hacer y los saber ser. Y los desempeños se pueden abordar como algo plural, son algo más específicos, puntuales y verificables, propios de un momento específico. Muchos desempeños son la expresión de una competencia. Desde el grupo 4, esa es como la presentación que tenemos. Retomando un poco las definiciones, y nos parece muy importante mencionar o abordar que no podemos hacer una división entre estas dos perspectivas, sino que debemos entender en todo momento que estamos trabajando con seres humanos, con una realidad específica y con necesidades propias e intereses. Por lo tanto, debemos como fusionar estas dos perspectivas para hacer una definición y un concepto más amplio de lo que deben ser las competencias y cómo trabajarlas. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias al grupo número 4. Seguimos con la presentación del grupo número 6 y Mario va a hacer al final pues el cierre con cada una de las presentaciones. Se nos había olvidado indicarles que por cuestiones de tiempo cada uno de los grupos tiene 7 minutos máximo para exponer. Mi compañero Carlos a los 5 minutos les va a recordar que les quedan 2 minutos y a los 6 minutos les va a recordar que tienen 1 minuto de tiempo. Entonces el grupo número 6. Bueno, buenas tardes. Nosotras somos el grupo 6, las representantes del grupo 6. Nosotras somos de la Universidad de Costa Rica y pues lo que comentábamos con respecto a las definiciones existentes de competencias, ¿verdad? Hablábamos de que en la Universidad de Costa Rica no existen políticas para diseñar o políticas determinadas para diseñar para que los diseños curriculares tengan un enfoque por competencias. Eso es más o menos la idea a la que estábamos discutiendo, sino que cada carrera pues hace un análisis de sus quehaceres, de sus perfiles, ¿verdad? Y de ahí escoge el enfoque curricular. Hablábamos de que sí, hace unos años hubo una tendencia, por ahí del 2004 al 2013 más o menos, una tendencia que se promovió desde CONARE y que acataron la mayoría de los vicerrectores de docencia para promover diseños basados por competencias. A pesar de esto, no todas las carreras eligieron este tipo de diseño, sino que pues cada quien pues de acuerdo a sus necesidades, ¿verdad? Sin embargo, sí hubo una tendencia. En esto estábamos conversando y tratamos de buscar algunos ejemplos, ¿verdad? De carreras que tuvieran sus diseños basados en competencias, y sabemos que administración pública, por ahí un programa de tecnologías digitales. Quisimos buscar un poco indagar sobre en sus programas, ¿verdad? Para identificar cómo estaban definiendo este enfoque o esta noción, ¿verdad? Sin embargo, pues no nos dio chance por cuestiones de tiempo. Sin embargo, quisiéramos ahondar en esto para la presentación del documento la próxima semana. Con respecto un poco a lo que estaban comentando las compañeras anteriores, ¿verdad? Como para no volver un poco sobre lo mismo, pero estas dos posturas, ¿verdad? Sobre las ciencias sociales y de las ciencias económicas, pues sí, las ciencias sociales
basan más su noción de competencia sobre el saber ser, sobre el saber hacer, sobre estas habilidades intrínsecas que tenemos como seres humanos, mientras que la parte de las ciencias económicas pues tienen una postura más mercantilista, más sobre el saber conocer. Con respecto a lo de competencias y desempeños, creo que más bien tal vez no tenemos muy clara el concepto o la diferenciación, y creo que al contrario del grupo anterior, más bien consideramos que las competencias son habilidades como, no quiero usar la palabra habilidades, debe haber una palabra mejor que identifique o que diga lo que quiero decir, pero este saber ser, saber hacer, todo esto, ¿verdad? Son como más específicas, tal vez descontextualizadas, y los desempeños son cuando las ponemos en práctica en contextos o en problemáticas más aplicadas. No sé si como que no estábamos muy seguras hacia dónde dirigir esta diferenciación, y yo creo que pues nos va a quedar claro, ojalá, al final de esta sesión. Ania, no sé si quiere usted agregar algo más que se me fuera. No, era eso, más que todo nos centramos en las carreras y por qué la discusión a nivel de universidad, que no hubo políticas claras, ¿verdad? En ese sentido, hubo una gran discusión, eso sí. Gracias. Muchísimas gracias, doña Melanie y doña Ania. Damos el espacio entonces al grupo número 2. El grupo 2. Karen. Ahí está. Estamos teniendo un problemita. No sé si puede seguir el otro grupo mientras resolvemos nosotros un segundo. Perfecto, Gabriela, no se preocupe. Entonces, Gracias. damos espacio para el grupo número 10. Grupo 10. Un momentito, ya voy, un momentito. También estábamos con situaciones técnicas, pero bueno, voy a proyectar un momentito. Bueno. Ya la estamos Ya, visualizando. Sí, lo que pasa es que le hice unos cambios. Bueno, ya deje de compartir para que comparta usted. Gracias. Bueno, gracias, Joa. Ok, entonces, estamos con el grupo 10. Sí, señora. Ok, para no enredarme. Bien, estuvimos ahí en una discusión bastante amplia, ahora en lo que el tiempo nos permitió, y quisiéramos compartir con ustedes las siguientes reflexiones, ¿verdad? Que no acabadas, ¿verdad? Porque él daba como para más, pero bueno, aquí vamos a compartir. En este caso, entre los principales puntos de reflexión tenemos que, tomando en cuenta ambas posturas, ¿verdad? De lo que se presenta en la lectura, es necesario considerar el quehacer de las universidades públicas estatales de Costa Rica, cuyos fines, desde su constitución, implican una visión integral del ser humano en todas sus dimensiones. Acá es importante aclarar que, ¿verdad? que de CONARE no existe una definición específica sobre competencias. La postura, digamos, que se trabajó, como mencionaba en el grupo anterior, en algún momento fueron algunas aproximaciones teóricas, ¿verdad? O de discusión al respecto. Se trabajó desde la Comisión de Currículum Universitario, donde están integradas todas las universidades. Entonces era una discusión más a nivel de sistema, no era una cuestión que CONARE dictara, digamos, como obligatoria, sino que sí era parte de la discusión y de este desarrollo de la coordinación interuniversitaria.
De acuerdo con la naturaleza y el objeto de estudio de las carreras, escogen cada una de ellas el enfoque curricular desde el que van a diseñar, como bien también lo mencionaron en el primer grupo, ¿verdad? Cada quien hacía la reflexión y de acuerdo a ella decide, por cuál enfoque curricular va a implementar la carrera. Desde CONARE no hay una política específica para que se desarrollen diseños curriculares por medio de competencias, sino que es flexible, es abierto y la última palabra la tiene la unidad académica y la universidad. También se ha tomado en cuenta como referencia en relación con las competencias, los marcos de cualificaciones, entre ellos el MESESCA, que es a nivel centroamericano, como bien ustedes saben. También en Costa Rica tenemos 2 marcos nacionales, uno para la educación y formación técnica profesional y otro para las carreras de educación. Entre los otros puntos tenemos el desarrollo de las competencias, toma en cuenta los conocimientos, habilidades y actitudes, es decir, que el individuo se desarrolla en la parte disciplinar, como ser humano y en su formación, en la parte del conocimiento, desde el diseño y la implementación. Siempre se va a tomar en cuenta el contexto, que consideramos que esto es algo muy importante para la implementación de cualquier diseño curricular, ¿verdad? Que se considere el contexto y a la persona que va a aprender, ¿verdad? Que aprende. Armonizar la oferta académica, ¿verdad? Esto es otra de las características, ¿verdad? Que se buscan inclusive desde los marcos de cualificación, armonizar la oferta académica a nivel nacional y centroamericano. Los marcos también van en busca de la calidad de la formación y movilidad estudiantil, una búsqueda de la formación integral del individuo, como se dijo antes. Los enfoques descritos en la lectura aportan una visión distinta de la persona, de la empleabilidad, de la razón de ser de los procesos formativos. No obstante, el enfoque desde las ciencias sociales nos lleva a pensar en competencias desde y para el desarrollo humano, y por ello consideramos que es más acorde con la visión de la educación superior universitaria estatal de Costa Rica. Esto es como concluyendo un poquito en parte la discusión que tuvimos hasta este momento, ¿verdad? Más bien les agradecemos. Hay cualquier consulta, con mucho gusto. Muchísimas gracias. Al grupo 10, no sé si ya el grupo 2 estará listo para exponer. Yo creo que ya estamos. Sí, Karen, ¿estás por ahí? Ok. Okay, ahí está. Voy a nada más a compartir un momentito las definiciones de competencia. Que bueno, nosotras desde el PASE, ¿verdad? Tenemos un glosario y queríamos compartir, aparte de las que ya dieron las compañeras del primer grupo, que también son de la UNED, pues queríamos ampliar un poquito con estas otras, digamos, competencias básicas, específicas y genéricas. Entonces, le doy el pase a Karen. Gaby, tal vez sí explicar o contextualizar un poquito qué es el PASE, porque para los que trabajamos en la UNED sí sabemos, pero para el resto de las universidades tal vez no. Qué pena. Bueno, sí, el PASE, el PASE es pues la instancia, ¿verdad? De la Universidad Estatal a Distancia, que se encarga de lo que es toda esta parte curricular, es el programa de apoyo curricular y evaluación de los aprendizajes. Entonces, bueno, este programa ha desarrollado una serie de documentos de apoyo para todos estos procesos de diseño, rediseño y demás, ¿verdad? Y uno de esos documentos es el glosario y de ahí sacamos estas 4 definiciones. Y le doy el pase entonces a la compañera Karen. Gracias. Valga aportar que el glosario se está actualizando. Sí, muy importante, sí. Pero bueno, estas son como las que acaban como de ser aprobadas, digamos. Correcto. Ok. Bueno, como decía Gaby, el término de competencia, pues básicamente lo expusieron las compañeras que iniciaron. Respecto a una competencia básica, bueno, hablamos de competencias que debe poseer el estudiantado para su inserción y desempeño efectivo en la vida universitaria, según el nivel que se indica en el perfil de entrada a una carrera.
Las competencias específicas las definimos como aquellas que caracterizan y diferencian a una profesión según su naturaleza, es decir, responde a las particularidades que tiene esa profesión. Las competencias genéricas son el tipo de competencias que identifican los elementos compartidos comunes a cualquier titulación, tales como la capacidad de aprender, de tomar decisiones, de diseñar proyectos, habilidades interpersonales, y pues estas habilidades se complementan con las competencias específicas. ¿Verdad? Estas competencias genéricas son todas esas que están vinculadas más con el ser, ¿verdad? Eso es. Y las actitudes que pueda tener la persona. Ok, pues bajar un segundo. Bueno, lo otro era que respecto a la diferencia o a las dos posturas, pues básicamente una de las posturas es como seres humanos, ¿verdad? Ya tenemos ciertas habilidades intrínsecas a nuestra naturaleza humana. Nosotros comentábamos cómo es el tema de aprender, ¿verdad? Todos tenemos habilidad para aprender. Y al final de cuentas, pues eso es lo que nos caracteriza también como grupo humano. Y por otro lado están esas habilidades desarrollar para responder a necesidades de mercado a crear, ya sea, bueno, perfiles de formación que respondan a esas necesidades. De hecho, digamos, en el caso de Costa Rica, bueno, de la UNED específicamente, pues hay una carrera que ya lo compartieron las compañeras ahora, que está diseñada por competencias, pero también los técnicos que están alineados al Marco Nacional de Cualificaciones que mencionaba ahora Nayansi, están diseñándose por competencias para tratar de seguir esa misma lógica, ¿verdad? De la que parten en el marco de un análisis funcional que conlleva la delimitación de una serie de competencias y resultados de aprendizaje, y pues esa ha sido la decisión de la instancia curricular de seguir desarrollándolo en esa línea. No sé, Gaby, si me faltaba algo. No era la Bueno, no, nada más de que comentábamos que de acuerdo con la pregunta 5, si no me equivoco, que decía pues que comparáramos la definición que nosotros teníamos con estas dos perspectivas, ¿verdad? De pronto sí se habla, como dijeron las compañeras en un inicio, de que una complementa a la otra, ¿verdad? Pero pues claramente, como lo comentaba Karen ahora, pues sí lleva un poquito más de esta segunda perspectiva, ¿verdad? Desde la economía y demás, porque pues es más que nada hacia la especialización o hacia el campo laboral, ¿verdad? Creo que sería solamente eso. Muchísimas gracias. Perfecto, muchísimas gracias a Gabriela y a Karen. Vamos entonces con el grupo número 3. Aquí estamos, el grupo número 3. Ya vamos a empezar a compartir. Buenas tardes. Y va a empezar la compañerita Ana Lucía. Un momentito. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, compañeros y compañeras. Nosotros somos el grupo número 3. Y Ana Lucía, ¿me confirmas que se pueda ver la presentación? Ok, al parecer ya estás compartiendo. Nosotros somos el grupo número 3 y dado que ya hay 2 grupos que han expuesto sobre la UNED, entonces vamos a focalizarnos en algunos detallitos como para complementar el aporte que han hecho los demás grupos. Curiosamente, la UNED, por ser una modalidad a distancia, parte de competencias para que la persona logre desempeñarse con éxito en esa modalidad. Antes se le llamaban habilidades. Hoy vemos que precisamente se refiere a competencias, ¿verdad? Y también estas competencias han determinado el tipo de formación. Nosotros identificamos en la UNED que las competencias desde la perspectiva del CONARE se contextualizan a la universidad precisamente desde la modalidad a distancia y luego se recontextualizan
a cada área disciplinar y se recontextualizan a cada escuela y se recontextualizan a cada carrera. Y de hecho, cuando analizamos las competencias que se identifican de acuerdo a las carreras, vemos que unas se focalizan más en otras, unas más en el saber, otros más en el hacer, otros más en el hacer. Por cuanto vemos que hay algunas competencias que sí son transversales en todo la UNED, como son la tecnología y la investigación. Y de hecho, esas competencias las identificamos en las políticas institucionales. Pero para complementar más, le doy el pase a la compañera Helen. Creo que estoy con el micrófono abierto, ¿verdad que sí? Sí, perfecto. es que compartí la presentación antes de hacer el cambio. No puedo encender la cámara porque si no me tengo que salir otra vez, la enciendo al final. ¿Okay? Bueno, desde lo que nosotros recopilamos de todo lo que son las definiciones de competencias que encontramos en diferentes documentos para la UNED, encontramos que es la forma en que culminan las destrezas, habilidades, actitudes y conocimientos que una persona posee y que le permitirán desempeñarse en forma adecuada y exitosa en un determinado entorno o situación. Esto lo mencionaba Molina y Parra y fue una de las bases también de lo que les va a explicar otra compañerita ahora en educación especial para hacer la licenciatura en competencias. El aprendizaje de competencias se cimienta en el hacer, en la resolución de problemas y en la toma de decisiones que se aplicarán en la realidad contextual donde se ejecuten los saberes. Para Orozco 2006, citado por Umaña, el término incorpora para los efectos de su referencia a los procesos educativos dos acepciones principalmente. Por una parte, remite a la idea de capacidad, habilidad, desarrollo de determinadas herramientas de orden cognitivo y pedagógico, y por otra se asocia con la idea de competitividad, de desempeño, de suficiencia, respecto al desarrollo de habilidades y al uso adecuado de las herramientas que facilitan el aprendizaje. Una de estas definiciones que ha sido de más frecuente uso en el contexto de la educación superior es aquella que define la competencia como el saber hacer en el contexto que involucra un manejo apropiado de conocimientos aplicables de manera oportuna y efectiva ante una situación determinada, aportada por Umaña en el 2008. Finalmente, encontramos también competencia proviene del verbo competere, que significa coincidir, encontrarse, lo que da origen al sustantivo competencia, experto, y al adjetivo competitivo, apto y adecuado. También en un documento que revisamos de un diccionario de competencias de recursos humanos en la UNED, encontramos que de acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo, una competencia es la capacidad efectiva de llevar a cabo con éxito una actividad laboral plenamente identificada. Por lo que desde el año 2006, la Oficina de Recursos Humanos viene integrando como eje central de su función la gestión por competencias como herramienta eficaz que orienta el trabajo de las personas hacia la promoción de su desarrollo laboral, la mejora continua y la optimización del rendimiento individual e institucional. Esta la tomamos para que pudiéramos visualizar que no solamente desde los diseños curriculares o para los planes de estudio se toma este concepto, sino también en lo que concierne al desempeño de los diferentes profesionales que trabajan en la universidad. Seguidamente vamos a, como también trabajamos con la compañerita Angélica de la UNA, ella nos va a compartir el concepto de competencia que ella nos facilitó. Angélica. Muchas gracias. Como lo explicó las compañeras de la UCR, no se tiene la UNA no trabaja por los planes de estudio por competencia, sino que participó con CONAR, ¿verdad? En un documento que se llama Discusión, Conceptualización, Sistematización de Experiencias de las universidades públicas, y ellos construyeron lineamientos y una discusión. Este concepto es de un grupo de investigadores de la UNA que en el año 2002 hizo todo un proceso de reflexión sobre el modelo pedagógico y aportó esta definición de competencia. Lo que se puede resaltar es que es la capacidad para actuar, para juzgar la conveniencia de los conocimientos, cómo vamos a trabajar esos conocimientos. Cada escuela de la Universidad Nacional con el equipo de profesionales toma su posicionamiento y establece desde dónde va
a desarrollar ese plan de estudios, ¿verdad? En el caso de la carrera de educación especial está en saberes. Ese saber, ¿verdad? Conocer, ese saber procedimental, ese saber actitudinal. Todos los cursos están así y tienen sus énfasis, ¿verdad? Específicos. Hay cursos que tienen más saber de conocimiento específico y hay otros cursos, sobre todo los de praxis, tienen más centradas las habilidades que se desempeñan en diferentes contextos. La parte significativa de la carrera que no está en competencias, ¿verdad? Está en saberes, es que en la praxis se junta la mediación y la investigación desde un enfoque crítico para un abordaje por etapas en situaciones específicas, ¿verdad? En niños con situación, pero personas menores de edad con situación de discapacidad. Entonces, ese sería como el componente. El diseño, ¿verdad? De los planes de estudio lleva sesiones de discusión, sesiones de posicionamiento. Hay otras carreras de la UNA que sí se acogieron o se están acogiendo al marco de cualificaciones y ellas sí tienen todo un marco de competencias y planes de estudio centrados en esas habilidades con ejes transversales. Muchas gracias. Desde lo que nos expone la compañerita, bueno, nosotros habíamos tomado en cuenta también, muchas gracias Angélica, las dimensiones de las competencias y me las voy a pasar. Por aquí la compañerita ya nos adelantó un poquito también de lo de la experiencia de la UNA y voy a pasarme a las conclusiones que llegamos como grupo y también con Angélica. Pensamos que el concepto de competencia es polisémico, sujeto a interpretación de los contextos con este nuevo enfoque de globalización. Si alguna compañerita va a apoyarme por aquí, nada más me interrumpe, por favor. La UNED recontextualiza de acuerdo con lo que menciona CONARE, tomando el modelo de educación a distancia. También consideramos que en las diferentes escuelas de la UNED y de la UNA se conceptualizan las competencias de forma diferente, ya que cada escuela es un contexto, por ende, aunque tienen los dos saberes, unas se enfocan más en el saber ser y otras en el saber hacer. De acuerdo con el área disciplinar, se refleja un mayor énfasis en una que en otra. Además, en los perfiles de ingreso de los estudiantes es completamente diferente debido a que sus habilidades son específicas y sus intereses también. Cada profesión tiene sus propias competencias y se nos exige que ese perfil se reformule de acuerdo con las exigencias socioculturales y socioeconómicas, desplazando el concepto tradicional y ubicándose en los nuevos sentidos centrados en el saber hacer y también pues utilizando los marcos de cualificación. Por ejemplo, en el caso de la UNED, la carrera de educación especial y su equipo validó las competencias para su licenciatura. Debido al modelo de educación a distancia y el uso de la tecnología, las competencias de investigación y tecnología se encuentran presentes en todos los planes de estudio de nuestra universidad y muchísimas gracias por el espacio. Muchísimas gracias a las compañeras y pasamos con el grupo número 11. Por aquí estoy para que me vean un poquito y me voy. Chao. Gracias, Raquel. Gracias, Helen. Ok. Las compañeras del grupo 11, donde está doña Guadalupe. Helen, tal vez si dejan de compartir pantalla, porfa. Listo, Nosotros éramos del grupo 6, pero no sé, pero bueno, no importa, podemos irnos. Está bien, vamos, somos nosotras. Ajá, somos nosotras. Bueno, perfecto. El Ok. grupo 11, ya. Grupo Ok, me 11 parece. que van de número 6. Ajá, ahora sí ves. Ok. Listo, muchas gracias. Bueno, buenas tardes, estimados compañeros y compañeras. Bueno, nosotros estuvimos conversando un poco con respecto al tema de la definición de competencias. Mencionarles que, bueno, desde la UTN tenemos ciertos documentos que hacen mención a competencias, a los saberes, etcétera. Sin embargo, no pudimos encontrar como una definición como tipo ya glosario, ¿verdad? Como tipo diccionario, digamos. Entonces nosotros nos dimos a la tarea de buscar diferentes documentos que se han utilizado en diferentes espacios para poder comprender qué entendemos por competencias. También de mencionarles que desde la universidad, desde el 2013-14, se estuvieron realizando diferentes eventos, actividades con personas expertas en el tema de competencias por la naturaleza técnica de la universidad.
Como bien lo mencionaban, nosotros también participamos en lo que es el Marco Nacional de Cualificaciones. También hemos venido incorporando todo este tema de los saberes que se reflejan en los planes de estudio, entre otros. Entonces, la compañera Guadalupe les va a compartir un poco más sobre estos hallazgos que pudimos identificar con respecto al término de competencias en la UTN. Sí, muchas gracias, buenas tardes. En realidad voy a compartir dos en específico, el término de competencia desde el área de tecnología educativa y producción de recursos didácticos, en el que se define como aquella que permite que los individuos sean preparados y formados para toda la vida, capaces de desempeñarse en situaciones complejas, resolver cualquier situación que se les presente de manera reflexiva y que adquieran la toma de decisiones objetivamente ante la sociedad y en el ámbito laboral. Posteriormente se propone como un aprendizaje integral que facilita el desarrollo de conocimientos, habilidades y actitudes, en este caso particulares, ¿verdad? De acuerdo a un área específica. Y en concordancia con el modelo se insertan en el enfoque de la transdisciplinariedad, que a su vez responde a lo planteado por la UNESCO. Respecto a los 4 pilares, el aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a convivir y aprender a ser. Dentro de la discusión también hablábamos que nosotros tampoco hacíamos como esa diferenciación entre lo que planteaba el profesor en la lectura, ¿verdad? Sino que más bien las veíamos como complementarias, ¿verdad? Que se nacen con algunas condiciones y luego hay otras competencias que se van generando a lo largo de la formación. Y por ahí Perfecto. serían como No las sé si ya- definiciones. Sí, no sé si Maureen quiere complementar algo más de la discusión. Yo creo que, bueno, sería más que todo esos 2 puntos y también algo que estuvimos discutiendo en el grupo es que nosotros definitivamente, al igual que lo han mencionado los demás grupos, lo vemos como complementarios, lo vemos como de la importancia no solo del saber el cómo, y el qué, perdón, sino también el cómo, y es muy interesante donde la lectura nos muestra un cuadro casi al final del texto, donde viene toda esa secuencia. Entonces también estábamos conversando sobre ese cuadro en particular porque nos llamó la atención viéndolo desde las competencias semióticas. Entonces fue parte también de la discusión del grupo. Ok, muchísimas gracias. Y para cerrar, tenemos la participación del grupo número 1. Gracias, Raquel. El grupo 1 también es somos de la UNED, entonces ya han pasado varios compañeros a acotar ahí a lo que han dicho, ¿verdad? Para no repetir que hay una matriz, ¿verdad? En esto de la UNED que tiene que ver con el proyecto Tuning, ¿verdad? Y específicamente el proyecto Tuning Latinoamérica, cuando vemos en el glosario que define competencias genéricas y competencias específicas, ¿verdad? Pensando un poco en esa formación de profesionales, ¿verdad? Que nosotros discutíamos que no se puede hacer digamos, igualar competencia de desempeño, ¿verdad? En el sentido que la multiplicidad de desempeños van a conformar una competencia. Y en cuanto a la necesidad de que en esta parte que compartía la compañera al final, en la parte de la semiología de las competencias, creo que es importante. Nosotros lo discutíamos en el grupo, ¿verdad? O sea, que para hacer un análisis de los objetos de estudio de las carreras, pues hay que entrar a ese análisis de lo que es la competencia cognitiva y la competencia potestativa, o sea, el saber hacer, la importancia del poder hacer, más bien, como dice la lectura, ¿verdad? O sea, ¿por qué? Porque todas las profesiones pues están debilitando sus límites, ¿verdad? Y eso hace complejo entonces
tratar de hacer acciones formativas para darle competencia a los profesionales, ¿verdad? Hay algunas, como se han denominado, genéricas, pero eso, pues, podrían ser para cualquier profesión, ¿verdad? Como se explicaba en el texto. Entonces, eso era un poco lo que concluíamos, la importancia de trabajar en en la competencia potestativa. No sé si doña Yarito o Ingrid quiere aportar algo más. Bueno, buenas tardes. No, solamente agregar, digamos, que en el fondo, si tomamos como base la lectura que nos fue aportada y estos análisis que hemos hecho, podríamos decir que también lo discutíamos con el profesor, con don Mario, que no estamos formando por competencias en el fondo, sino que lo que estamos haciendo es aportar al desarrollo de competencias, en el entendido que la competencia, dependiendo de la que sea, como bien lo señalaba Adrián, está formada por múltiples desempeños que se convierten en las evidencias para poder al final decir que alguien es competente o tiene competencia lingüística. En sí, también comentábamos que las competencias vienen a ser resultados de amplio espectro y que en muchas ocasiones, aunque queramos hablar de ellas, siempre como que la propuesta evaluativa hace volver a caer en la cuenta de que no estamos en sí hablando de competencias cuando estamos haciéndolo constantemente, ¿verdad? No es nada sencillo referir a las competencias como se tienen que entender, ¿verdad? En esa parte de lo cognitivo y de lo protestativo. Eso fue Correcto. Nada más aportar, ¿verdad? Y más bien reforzar lo que decíamos, o sea, casi que desde las universidades o las personas que trabajamos en formación universitaria definitivamente debemos de superar ese saber qué, ¿verdad? Y ese saber cómo y más bien enfocarnos en ese ser capaz, que creo que es como la propuesta que se nos plantea y nos parece pues bastante pertinente, ¿verdad? Para llevarlos a estos contextos de enseñanza y de aprendizaje. Muchísimas gracias. Y se me quedó un grupo por ahí perdido que es número 5, de verdad 1000 disculpas, pero vamos a darle entonces ya el espacio a ellos para ya finalizar y posteriormente entonces pasar a la participación y a la realimentación de Mario. Entonces, en el grupo 5. Buenas tardes, compañeras y compañeros. Realmente tuvimos una gran discusión en el seno del grupo y muy similar también a lo que hablaban nuestras compañeras Melania y Ania, que son de la Universidad de Costa Rica. Nosotros no tenemos carreras que están enfocadas por competencias, ¿verdad? Las únicas, y agregaría que es Administración Pública, Ingeniería Mecánica, Promoción de la Salud y la licenciatura en Diseño y Desarrollo de Espacios Educativos. Son estas las que están formando por competencia, pero nosotros como desde la universidad no tenemos un planteamiento por competencias. Y nuestra gran discusión se fue también que tenemos cada escuela hace su diseño curricular sustentado en un enfoque, y este enfoque, y hablábamos de casos particulares de las carreras en las que estamos algunas de nosotros, que es que tiene algunas características de ingreso de los estudiantes y hacia al finalizar de la carrera se habla de un perfil profesional de salida, y este perfil profesional de salida se fundamenta en 4 preguntas: ¿qué debe saber? ¿Cómo debe ser? ¿Y qué debe saber hacer ese profesional desde la carrera, ¿verdad? Pero en esta discusión nos lleva a que al final nosotros lo que estamos, y hablábamos que don Mario nos visitó en el grupo,
que es una cuestión del lenguaje, cómo nosotros estamos manejando también el término de la competencia. Al tener un perfil de salida que independientemente del enfoque, nosotros lo que estamos aportando es una serie desarrollamos competencias para que este profesional pueda responder a estas preguntas que les decía desde un perfil de salida. Pero como tal, la Universidad de Costa Rica no se fundamenta en formar a un profesional por competencias, no lo tiene en su sustento pues teórico. Ese sería el aporte de nosotros. Perfecto, muchísimas gracias. Entonces, corresponde ahora la plenaria de Mario. Sí, muy bien. O sea, me ha parecido muy interesante la participación de los grupos, lo que demuestra que cuando se trabaja, digamos, en comunidades de práctica, es mucho más posible construir, producir conocimiento, ¿ya? Argumentar, intercambiar ideas que favorezcan el desarrollo de la comprensión, del análisis, de la síntesis, de la descripción de los diferentes aspectos que son objeto de conocimiento. El primer aspecto que me parece interesante y es que contra muchas de las tendencias que se dan en otros países en materia de educación superior, pues no hay una posición centralista en Costa Rica con respecto a la utilización de este enfoque que se ha vuelto paradigmático en América Latina. Yo creo que allí hay una gran oportunidad de realizar, digamos, la autonomía universitaria, sobre todo para que los desarrollos de los diferentes programas pues tengan enfoques pluralistas que no necesariamente estén orientados desde las políticas de las agencias internacionales, que son las que en última instancia definieron, ¿no? Paradigmáticamente, casi que hegemónicamente más que paradigmáticamente, el aterrizaje de las competencias en la educación superior. Un segundo punto tiene que ver con la conceptualización de las competencias. Si ustedes observan a lo largo de este curso, hemos venido analizando cómo los conceptos en el campo de la educación son tan diversos, son tan heterogéneos, que es muy difícil casi que concertar con respecto a un determinado concepto. Así como recuerdan cuando definíamos el currículo, lo mismo sucede con las competencias. O sea, alrededor de las competencias hay un politeísmo, como dije yo ahora al principio, un politeísmo semántico. O sea, hay definiciones y definiciones y definiciones que en última instancia configuran un conjunto heteróclito de elementos que no se relacionan entre sí. Por ejemplo, es la definición que dice que competencia es el conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes y valores. Miren ustedes cómo las competencias arrastraron como una avalancha con todos los conceptos e incluyeron todos los conceptos, actitudes y valores. Los valores, las actitudes, ¿no? Los aspectos socioafectivos del sujeto no corresponden a un nivel de competencias. Las competencias son más del orden instruccional. O sea, la espiritualidad, la ternura, el amor, o sea, todos esos aspectos que son socioafectivos no son una competencia. Sin embargo, observen ustedes actitudes y valores. Los valores que uno va internalizando a lo largo de su vida, digamos, para vivir en comunidad, ser un ciudadano, esos no son competencias, pero la avalancha, digamos, conceptual de las agencias internacionales capitalizó y centró en un solo concepto, ¿no? Todo lo que tiene que ver con las competencias. Entonces me parece que hay que distinguir desde ese punto de vista lo que significa la competencia, y me parece que en el texto está definido. Yo diría, si no lo vamos a mirar desde el punto de vista singular, que es básicamente como debiéramos asumirlo, ¿no? La competencia como una capacidad casi que innata
que le permite a uno desarrollar múltiples desempeños, pues entonces asumamos la versión semiótica de la competencia en términos de saber qué, saber cómo y poder hacer. O sea, si quisiéramos en última instancia definir este concepto en términos semióticos, lo asimilaríamos a poder hacer. A poder hacer semióticamente, poder argumentar, poder investigar, poder escribir, poder describir, poder analizar, poder reflexionar. Todo eso, digamos, ese carácter potestativo que plantea el enfoque semiótico a la competencia me parece crucial porque es desde ese punto de vista que se genera la autonomía. Cuando uno ya puede hacer las cosas, tiene la competencia. En este enfoque, observan ustedes, hay una diferencia entre la competencia semántica y la competencia modal. La competencia semántica tiene que ver con el qué. Alguien lo decía ahora en las presentaciones. O sea, generalmente enseñamos mucho qué. O sea, desarrollamos la competencia semántica del estudiante, pero no desarrollamos su competencia modal ni potestativa. O sea, el estudiante puede saber muchas cosas, pero no sabe cómo hacerlas y no puede hacerlas. Este enfoque me parece entonces crucial para darle salida a ese pluralismo nocional alrededor de la competencia, por una parte. Por la otra, digamos, dado que este es un tema muy interesante y que está lleno de clasificaciones, está lleno de categorizaciones, competencias genéricas, competencias específicas, competencias transversales. En última instancia, digamos, yo ya no soy un ser humano, sino un conjunto de competencias. Entonces, creo que habría necesidad de avanzar un poquito en la discusión. Por eso les voy a hacer esta oferta. El jueves, en la sesión asincrónica, vamos a trabajar el tema de las competencias. Los que quieran, es opcional. Quien quiera estar presente, entre otras cosas, porque hay que dirimir algunos conceptos que son claves y fundamentales, como lo colocaba yo en alguna de las diapositivas a algunos de los grupos, ¿ya? Cuando les mostré la diapositiva formación por competencias o formación y desarrollo de competencias. El concepto de formación por competencias es un total equívoco semántico. Nadie forma por competencias, ¿ya? Lo que uno hace a la hora de la verdad en el proceso educativo es, por una parte, formar, que significa educar. Formar significa introducir al sujeto en valores, en principios, en normas, ¿no? En el sentido mismo de su ser. Por eso me parece que no existen tampoco competencias del ser. O sea, el ser es una categoría, el ser es una categoría existencial que nada tiene que ver con la competencia. O sea, no, ¿cómo así que yo tengo la competencia de ser? Es que como todo se volvió competencias, si ustedes buscan en internet van a encontrar competencias espirituales. Ahora todo el mundo tiene competencias espirituales. Van a encontrar competencias maternales, van a encontrar competencias parentales, ¿no? Todo se volvió competencias. Entonces me parece que hay necesidad de actuar metodológicamente y conceptualmente, ¿no? Siendo riguroso en las definiciones. Por eso creo que es muy importante, digamos, y lo doy como esa oferta, de que avancemos un poco en el análisis de esto de las competencias para que quede más claro. No sé si están de acuerdo, digamos, en los que quieran participar el jueves, esa es la oferta que hago, ¿no? No es únicamente asesoría, sino que pues nos tomaríamos la hora y media para discutir un poco el tema, para aclarar un poco el tema, etcétera, etcétera. Para concluir, en esa diapositiva, yo digo, formación por competencia no existe. Existe formación, como ya le expliqué, y desarrollo de competencias. O sea, lo que ustedes y yo hago, y todos los profesores universitarios hacemos, y todos los profesores de todos los niveles hacemos, es lograr que nuestros estudiantes logren. ¿Qué significa eso? Lograr que nuestros estudiantes desarrollen sus competencias, que desarrollen su competencia en la escritura, que desarrollen su competencia en la lectura, que desarrollen su capacidad argumentativa,
que sean capaces de describir, que sean capaces de diferenciar qué es describir y qué es explicar, qué es narrar. O sea, todos estos aspectos, digamos, que son cruciales para el desarrollo de la competencia, se realizan en la universidad. Yo estoy seguro que muchos de ustedes, y aquí se lo dijeron muy claro, no nos regimos no nos regimos por una normatividad de competencias. Independientemente de que no lo hagan, están contribuyendo al desarrollo de competencias de sus estudiantes. Otra cosa es que estén enredados en la terminología, una terminología que en el fondo, digamos, confunde y que hace que a la hora de yo explicar o describir el asunto, pues me enrede con esa gran cantidad de definiciones que existen y que no atienda, digamos, como a dos concepciones básicas que son paradigmáticas y que son muy relevantes y que han ido, digamos, desdibujando esa caracterización funcional de competencias, que es la de las ciencias sociales, digamos. El concepto de competencia que surgió en las ciencias sociales en la década de los años 60 del siglo pasado y que fue avanzando, y que luego fue cooptado por el campo económico. Y el concepto o la versión semiótica de las competencias, que me parece clave y fundamental para comprender mucho mejor el tema de lo que significa el poder aprender en la escuela, el poder comprender, el poder escribir, el poder argumentar, en última instancia el poder, por ejemplo, investigar. Entonces, no sé si están de acuerdo con eso, Raquel. Ya con esto terminamos, digamos, los felicito por sus intervenciones, ¿ya? Me parece que ojalá se lograra, digamos, de parte de los diferentes equipos consolidarse como grupos o comunidades de práctica y pudieran seguir avanzando en todas estas discusiones. Raquel, ¿qué opinas de Sí, lo que? gracias, Mario. Angélica Fontana tiene la mano levantada. Sí, Angélica. Ok. Bueno, me encantó esta posición crítica sobre enfoques plurales, ¿verdad? No sé si es por mi personalidad o por el contexto en que yo me desarrollo, supongo que sí, pero no soy tan dócil a recibir imposiciones para generar procesos, sino me gusta más el ir generando del hacer, del investigar para tomar posiciones. Entonces, las universidades públicas han mantenido esa autonomía, ¿verdad? Como bien lo explicó la UCR, si bien este es un documento, se genera una reflexión de entre las personas representantes de los departamentos de diseños curriculares, no sé si esas son así, pero bueno, representantes en este momento sobre el diseño curricular, y tomar esa posición de darle la libertad. Yo creo que es muy significativo el que nosotros podamos distinguir entre formación y desarrollo de competencias, porque de alguna manera esta libertad que nos da la universidad como libertad de cátedra, como libertad para grupo, para posicionarnos dentro de un enfoque, podamos realmente llevar a la práctica. El enfoque de competencias fue muy criticado. Recuerdo que se llevó a la carrera cuando estábamos en esta reformulación de la carrera y hubo personas totalmente opuestas, ¿verdad? El enfoque de competencias lleva a la explotación, a la sumisión, bueno, un montón de posiciones muy radicales en unos y otros. Aquí lo rico es que nosotros podamos conocer más a fondo otros enfoques y podamos sostener enfoques plurales, ¿verdad? De que si bien las personas en formación van a requerir de nuestro acompañamiento, de nuestra formación, también van a requerir competencias para la vida, porque la vida tendrá que, en diferentes contextos, le exigirá habilidades, conocimientos. Entonces, ir como empatando eso. Yo no puedo participar el jueves porque yo doy 2 cursos y definitivamente a esa hora no lo logro. Entonces, sí me gustaría que lo pueda retomar en otra ocasión como estas reflexiones finales, porque nosotros de alguna u otra forma tenemos de posicionarnos, ¿verdad? Puede ser que la universidad donde esté asuma ese enfoque de competencias y lo veamos como el full ultra, pero otros enfoques pueden ser más críticos y decir, no, estamos muy pegados al marco laboral, mercantil, y queremos personas más críticas, porque el pensamiento crítico parte de preguntarse, ¿será el enfoque de competencias el único enfoque, el más adecuado, o el único para poder tener habilidades para la vida? Entonces,
Muchas gracias. Ok, muy bien. Muchas Sí. gracias, Angélica. Sí, de hecho, con respecto a la sesión del próximo jueves, ya he tenido algunos mensajes en el chat, entonces voy a retomar el tema con Mario y cualquier cosita, cualquier nueva información que haya, se los hacemos llegar por correo y por avisos de la plataforma. En todo caso, sí estaríamos grabando la sesión del jueves para compartirla con las personas que no puedan unirse en esa sesión. Igual, lo subimos en el tema 9 para que quede todo el tema de competencias en un mismo tema. Perfecto. No hay más manos levantadas. No sé si hay alguna otra consulta, algún otro aporte. La última consulta, la última oportunidad. Ok, no, yo creo que ya estamos listos. Entonces, damos por finalizada la sesión de hoy. Nos vemos el próximo martes con el tema de virtualidad y desarrollo profesional. Ah, no, pero nos vemos el jueves también. ¿Verdad? Seguimos con el tema de competencias y el En la sesión próximo martes. asincrónica, como les digo, es opcional, ¿no? No es obligatorio, pero sí me parece que es muy importante y pues a mí particularmente es un tema que me parece muy crítico, ¿no? Y sobre él hay que generar bastantes comprensiones. Sí, muchísimas gracias y buenas noches a todos. Ok. Gracias, buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches. Bueno, chao. Gracias. Buenas noches, hasta luego.